Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de poder reunirnos a través de la tecnología para juntos tener un tiempo meditando en lo que tú nos dejaste escrito. Te rogamos que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, pues haga en nosotros esa obra que nadie puede hacer, que traigas a nuestro corazón dirección, exhortación, consuelo, y que así tú seas exaltado. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hoy nos toca estudiar este evento que se conoce como la institución de la Cena del Señor. Y antes de entrar en el pasaje en sí, quisiera hacer una especie de nota de descargo. Es decir, a lo largo de todos los eventos que transcurren en esa última semana que nuestro Señor Jesucristo estuvo antes de la cruz, hay un gran debate acerca de los días, los momentos, y uno de los puntos que tiene mayor conflicto es precisamente el tema de la cena del Señor. Los evangelios sinópticos parecieran indicar que nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua junto con todos los judíos, que esta cena que Él va a tener es la cena de la Pascua. Pero el Evangelio de Juan describe más bien que Él cena con sus discípulos, pero después de haber sido arrestado todavía falta la cena de la Pascua. E incluso la cena de la Pascua los judíos la celebrarían después de su muerte. Y hay este gran debate acerca de si esta cena es en realidad la cena pascual o es una cena que Jesús adelanta un poco, porque en realidad cuando estén celebrando la cena de la Pascua, Él estaría entregando su vida y muriendo. Cuando estén sacrificando al Cordero de la Pascua, Él estaría siendo sacrificado en la cruz. Y es un gran debate que puede llevarte, si quieres investigarlo en internet, te puede llevar horas de horas de horas con argumentos de uno y de otro lado, y lamentablemente con posturas muy encontradas e incluso casi de odio de un grupo contra el otro. Y creemos que nosotros no celebramos una fecha, sino celebramos un hecho. ¿Y cuál es el hecho? El hecho es que Jesús estableció esto que vamos a estudiar el día de hoy con un propósito. Y el propósito no era devanarnos los sesos tratando de establecer las fechas y los momentos exactos, sino ir a lo más profundo, a lo que en verdad significaba esta cena. Entonces, puede que a ti, pues, como que no estés muy enterado y está bien. A lo mejor otro dirá, no, a mí sí me interesan los detalles, está bien, pero no es algo que el día de hoy vamos a tratar de resolver. Y pues te animaría a que dejaras esas diferencias un momento a un lado para que viéramos con claridad el aspecto más profundo que Dios quiere enseñarnos, que no tiene que ver con la fecha del evento, sino con el significado de ese evento. Entonces, ahora sí, por favor, acompáñame a Mateo capítulo 26, versículo 17. Dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces, estamos en dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua era una fiesta importante. La Pascua recordaba el momento en el que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. No sé si tú lo recuerdas, pero Dios le había encargado a Moisés que fuese a Faraón y le dijera, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dijo, yo no sé quién es ese Dios, ni le voy a hacer caso. Entonces Dios le dice a Moisés, ve nuevamente con él y una a una irá desplegando su poder y su juicio a través de 10 plagas. La última de estas plagas, que es la palabra plaga es como azote, la última de estos azotes para hacer reaccionar a Faraón, tiene que ver con la muerte del primogénito de cada casa. En cada casa el primogénito moriría esa noche. Y Dios le da esto a Faraón, pero a su pueblo le da una instrucción. Hoy deberán
degollar un cordero sin mancha, matar a este cordero y con la sangre del cordero pintar el dintel de las puertas de su casa. Cuando la puerta de tu casa esté pintada con la sangre de este cordero, será una señal. Cuando la muerte pase por la ciudad, al ver la sangre, saltará, pasará de largo esa casa, porque hay sangre, pasará de largo. Pascua quiere decir eso, pasar de largo. Entonces, esa noche murieron todos los primogénitos en las casas donde no había sangre, la sangre de ese cordero. Y donde había la sangre de ese cordero, no hubo muerte. Por supuesto, lo que tenía que haber era fe. Tenías que creer, número uno, que vendría un juicio. Y número dos, que haciendo algo que pareciera que no tiene nada que ver, ¿no?, la sangre de un cordero sobre la puerta, realmente salvarías la vida de tu primogénito. Era un acto de fe, un acto que mostraba haber creído. Y ese hecho que sucedió en Egipto, porque cuando al día siguiente, pues todos los egipcios dan testimonio de que han muerto los primogénitos de cada casa, Faraón decide dejar ir al pueblo. Y entonces se celebraría en conmemoración a ese evento para siempre, la Pascua. Ahora, nuestro Señor Jesús estaba por celebrar la Pascua dándole no un nuevo significado, sino dándole el verdadero significado. Porque Cristo no es un símbolo de la Pascua, sino que la Pascua es una sombra de Cristo. Muchas veces se trata como de acomodarlo al revés, ¿no? Y Jesús hizo esto para cumplir la Pascua y para cumplir la Pascua. No, no, no. Jesús no tiene que cumplir la Pascua. La Pascua se cumple en Cristo. Lo importante es Cristo. Y Cristo va a ser este cordero cuya sangre en el dintel de la puerta de mi vida, cuando yo he creído en su sacrificio por mí, su sangre es la que marcará mi paso de muerte a vida. El juicio pasará de largo de mi vida si he creído que necesito aplicar esta sangre en, digámoslo así, los dinteles de mi puerta, de mi vida. Y bueno, un poquito de eso vamos a hablar más adelante. Entonces estaban celebrando la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua coincidiría además con otra fiesta, una fiesta que duraba una semana, que es la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, duraba 7 días y comenzaba después de la Pascua. Entonces, estas dos fiestas estaban pegadas. Algunas veces se referían a la fiesta de Pascua y hacían referencia a toda esta semana, ¿no?, Pascua y los panes sin levadura. Otras veces decían la fiesta de los panes sin levadura, haciendo referencia a ambas fiestas. Y eso sucede incluso en los evangelios. Se hace referencia a las dos fiestas como si fueran una sola. Entonces van a celebrar la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y los discípulos le dicen a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Qué había sucedido? Pues Jesús, lo vimos esta semana en los estudios, ya había tenido su entrada triunfal. Ya había entrado a Jerusalén montado sobre un pollino. Ya las autoridades le habían dicho a Jesús: la gente te está aclamando como el Mesías, hazlos callar. Y Jesús ya había dicho: si yo los hago callar, entonces las piedras hablarían. Ya las autoridades religiosas y políticas judías están con los nervios de punta, deseando deshacerse de este molesto personaje que era Jesús para ellos. No solo eso, sino que además ya había limpiado el templo. Había entrado en el templo, había echado fuera a los cambistas, los que vendían cosas. Entonces había un ambiente hostil contra Jesús. Incluso después de que, estando en Betania, Jesús había recibido la adoración. ¿Te acuerdas de esta mujer que rompe un frasco de alabastro y lo derrama sobre la cabeza y los pies de Jesús? Y Judas dice: tanto dinero, eso se podría haber dado a los pobres, y hace todo este berrinche por el dinero.
Dice que después de ese evento, cuando Jesús le dice, déjala, ella lo ha preparado para mi sepultura, y cuando Jesús se pone no del lado de Judas, lo que Judas hace es ir y buscar a las autoridades para pactar el precio con el cual entregaría a Jesús. Entonces el ambiente en general es hostil. Jesús se ha estado quedando en Betania, que es un pueblito cercano a Jerusalén, y los discípulos le preguntan, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? ¿Aquí en Betania o en Jerusalén? En realidad la Pascua tenía que celebrarse a fuerzas en Jerusalén. Era la ordenanza, tenía que celebrarse en Jerusalén. Pero por el ambiente, a lo mejor los discípulos pensaron, tal vez Jesús va a optar por ser un poco más, pues menos, va a arriesgarse menos y va a desear celebrarla aquí en Betania. Y le preguntan, ¿dónde preparamos la Pascua? Verso 18, y él dijo, id a la ciudad, a Jerusalén, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Una vez hecha esta pregunta, Jesús les dice, vayan a Jerusalén. Otro evangelio nos cuenta que la instrucción es, encontrarán a un hombre con un cántaro de agua, que no era lo más normal. Normalmente las mujeres iban por agua, entonces era bastante visible, y lo siguen, y cuando llegan a su casa, pues esa es la casa, y le dicen, aquí Jesús va a celebrar la Pascua. Probablemente este hombre era un discípulo mismo de Cristo, alguien que conocía al Señor y alguien que con gusto prepararía todo para que sea celebrada la Pascua. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Se adelantaron estos dos discípulos que llegaron, conocieron a este hombre, le dijeron que aquí celebrarían, alistaron todo. Es curioso que ninguno de los evangelios menciona el cordero durante la cena. Por eso hay este debate. ¿Realmente era cena de Pascua o era una cena especial que Jesús preparó con sus discípulos antes de la Pascua? Porque en la Pascua él estaría en la cruz entregando su vida. Otros dicen, claro que había un cordero, si no, no habría la cena. Lo que sí creo y que sí estamos seguros es que había un cordero que era Cristo mismo. No sabemos si en verdad comieron cordero o no, en el sentido del cordero del animal, pero lo que vamos a ver es que Jesús instaura la cena en la que Él va a decir, coman mi carne, que es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ya siendo de noche, ya la gente está probablemente en sus casas, Jesús sube de Betania a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahí estaba Judas. Jesús sabía lo que Judas iba a hacer, sabía que ya había pactado el precio por el cual lo iba a entregar, pero Jesús no lo desprecia. Ahí está. Y no nos lo narra Mateo, pero sí Juan. Lo que hace Jesús es lavar los pies de sus discípulos, lava los pies de todos los discípulos. Y entonces, dice el versículo 21, mientras comían, dijo, de cierto os digo. Acuérdate que cuando Jesús dice de cierto es un énfasis, porque todo lo que Jesús dice es cierto, pero cuando añade de cierto, lo que está diciendo es, esto es muy importante. Atiéndanme, uno de vosotros me va a entregar. Y están todos los discípulos ahí, están los 12. Jesús da esta bomba, uno de ustedes me va a entregar. Él ya les ha dicho que va a ser entregado a los romanos. Ellos probablemente no saben cómo va a suceder. Ahora les revela. ¿Saben cómo voy a terminar con los romanos y crucificado? Uno de ustedes me va a entregar. ¿Quién? Verso 22. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? La construcción de esta frase en griego y también por el testimonio en los otros evangelios, más bien parecía indicar que ellos le decían algo así como,
no voy a ser yo, ¿no? O sea, más que preguntar, ¿seré yo como posibilidad? Lo que están diciendo es, no voy a ser yo, ¿no, Señor? Eh, Porque ninguno se consideraba, pues, es decir, podrían considerarse capaces, pero no deseosos, no habían hecho nada al respecto y le están diciendo, ¿no voy a ser yo, Señor? ¿O sí? Y él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y no sé tú, pero yo siempre que he leído este pasaje digo, pues ¿cómo no se dieron cuenta? O sea, si yo hubiera sido Pedro o Juan o alguno de los otros, pues veo quién está metiendo la mano y pues veo que es Judas que está metiendo la mano y ahí mismo le caigo encima y lo hacemos confesar o algo así. Pero en realidad la expresión el que mete la mano en mi plato puede que no esté haciendo referencia a lo que está sucediendo en ese momento de meter la mano, sino más bien al acto de comer, como si dijera aquel que come conmigo. ¿Y quién come con él? Pues todos. Todos están comiendo con él. Entonces Jesús está diciendo, es alguien que está conmigo. Y acuérdate que en aquella cultura comer era algo muy íntimo. Comer juntos representaba intimidad muy cercana. Era algo que tenía que ver con una comunión, porque sí, había un plato con un guiso y cada uno pues con una especie de tortilla comía parte del guiso, lo metía a la boca y volvía a comer y compartían eso, ¿no? Y era algo muy íntimo y lo que Jesús está diciendo, el que me va a entregar no es un desconocido, es alguien íntimo, cercano a nosotros, cercano a mí. Verso 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y vemos acá en este versículo este gran misterio, algo que nosotros, o por lo menos yo, no logro ni siquiera comenzar a comprender, porque está poniendo los dos planos al mismo tiempo. Los dos planos, la perspectiva humana y la perspectiva divina. Porque lo que está diciendo es que desde la perspectiva de Dios, esto no es un accidente. El Hijo del Hombre, Él mismo, va según está escrito de Él. Esto estaba escrito, tenía que suceder así. Estaba escrito que así iba a pasar. Desde los profetas se había hablado, incluso antes de que la crucifixión fuese inventada, en el Salmo 22 ya está descrita. Antes de que alguien pudiera considerar algo así, ya estaba profetizado. No es un accidente, no es algo nuevo que está sucediendo, es algo que ya estaba escrito. Pero al mismo tiempo, aunque ya estaba escrito, no podemos decir que, pues entonces, pobre Judas, él fue elegido para esa tarea y él qué podía hacer. Ni modo que fuera contra la voluntad de Dios. Alguien tenía que entregarlo, pues le tocó. ¿Qué culpa tiene? No, 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 no. Lo que dice es que el Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero ojo, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y siempre que leo esta parte pienso, pues pobre Judas, ¿no? Híjole, sí entiendo, fue su responsabilidad, su decisión, él decidió hacerlo, pero esta semana meditando en esto, lo que Jesús dice es, eh, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y de pronto me di cuenta que fue entregado por mí. Pablo dice que fue entregado por nuestras transgresiones. Fue entregado por mí. Y ay de Ibert, porque el Hijo del Hombre fue entregado por Ibert. Bueno le fuera no haber nacido. Sí, esa era mi condición antes de conocerle. Si yo no reconociera mi condición de pecado y su gracia entregada en la cruz, la verdad, más me valdría no haber nacido. ¿Qué tan importante fue la cruz? Para todo aquel que ha nacido de nuevo, ha sido la vida, pasar de muerte a vida.
para todo aquel que no ha creído. Más le valdría no haber nacido como a Judas. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y esto nos muestra la temeridad de Judas. No era una víctima. Estando ahí, Judas pudo haber pensado: Jesús se dio cuenta. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que lo estábamos planeando entregar? Yo lo iba a entregar. ¿Cómo supo todo esto? Pudo haberle dicho: Señor, ¿cómo lo supiste? ¿Qué puedo hacer? Pudo haber dicho: "Eh, eh, creo que soy yo, ayúdame". Pudo haber hecho mil cosas, pero prefirió aferrarse a, a su pecado, fingiendo ignorancia. Y en ese momento, sin arrepentimiento, sale. Jesús le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y en vez de decir Judas: no, perdóname, lo que hace es salir pronto para cumplir lo que tenía planeado. Los discípulos, dice otro evangelio, que no entendieron la conversación y pensaron que Jesús le decía a Judas: ve a comprar lo necesario para la Pascua. Y pues Judas obedeció. No tenía ni idea que era Judas. Verso 26, ya Judas no está, se va. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mientras estaban cenando, otra vez, si era la cena de Pascua y toma un pan, sería un pan sin levadura. Si no era la cena de Pascua, sino una cena pues especial, solamente porque Jesús está queriendo compartir este tiempo con ellos, pues sería un pan normal. Algunos otros piensan que es la cena de Pascua, pero que en aquella época había una libertad para hacerla un poco antes o un poco después. Entonces sería la cena de Pascua, pero un poquito antes de que la mayoría de los judíos la celebren. No importa. Lo que Jesús está diciendo es: este es mi cuerpo. Y dice, fíjate en el verso 26, tomad, comed. Y es una orden. A sus discípulos Jesús les dice: toma y come. Esto es mi cuerpo. Y luego toma la copa, da gracias y dice, verso 27, otra orden: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto. Enseguida regresamos a eso. Pero Jesús está dándoles una orden, algo que ellos tienen que hacer. No dice si quieren o los invito, sino es una orden a sus discípulos: toma y come. Y luego con la copa, beban todos. Es una instrucción firme. ¿Por qué? Porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, y subraya esto: para remisión de los pecados. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, Jesús está hablando que había un pacto anterior que Dios había hecho con el pueblo. Un pacto que estaba basado en que tenían ellos que cumplir las ordenanzas de la ley, y el que cumpliera estas ordenanzas viviría. Por supuesto, nadie podía hacerlo. Ese pacto fue quebrantado prácticamente desde el día en que fue recibido. Cristo está diciendo: hay un nuevo pacto, un nuevo pacto. Fíjate, acompáñame por favor a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31.
Jeremías 31, versículo 31. Jeremías 31, 31. Dice, esta es una profecía de Jeremías acerca de lo que Dios quiere hacer. Ahora que el templo pues va a ser destruido, ahora que Israel va a ser entregada a Babilonia, dice Jeremías 31, 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. O sea, desde el Antiguo Testamento está eh, confirmado que va a haber un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Hice un pacto con ellos y lo invalidaron, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, hice un pacto con ellos como un esposo amoroso, pero ellos me desecharon e invalidaron mi pacto. Bueno, voy a hacer algo nuevo, algo distinto. Verso 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El primer pacto era una ley en tablas de piedra. Era una ley externa que les decía lo que tienen que hacer, pero no les daba el poder para hacerlo. El nuevo pacto está prometido que será la ley ya no en tablas de piedra, sino dice, la escribiré en su mente y en el corazón. Será algo que me gobierne desde adentro. Ah, cuando las cosas son desde adentro son mejor. ¿Conoces gente que, bueno, por ejemplo, a mí me encanta el pan? Me encanta el pan. Pero no creas que soy tan refinado como para que el pan dulce y las conchas. No, no, no necesariamente el pan dulce. A mí me encanta el pan de caja, el pan Bimbo, así. Pan con mantequilla o con dulce de leche. Puedo comer un paquete entero en el desayuno y un paquete entero en la noche. Y eso provoca pues que pues haya demasiadas cosas que engordan como tentación. Y, hay veces y hay momentos y hay épocas en que digo, no, tengo que limitarme. Pero es una lucha porque la verdad es que dentro de mi corazón y en mi mente está escrito, el pan es delicioso. Es deliciosísimo. Uno más. Come uno más. Y por fuera viene la imposición de la dieta y es una lucha que tarde o temprano pues fracasa. Pero hay gente que no tiene esa lucha. Por dentro tiene otra ley escrita. Y por tanto, si les dijeras no comas pan, bueno, no importa. De todos modos, por dentro ya estaba escrito eso. Dios está diciendo, voy a hacer eso. La ley sobre sus vidas desde fuera no puede transformarles, pero la voy a escribir ahora en su corazón, la voy a poner en su mente. ¿Y cuál será el efecto? Dice ahí en el verso 33, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, no solo ya no va a ser una imposición externa, va a estar tan dentro de mí que yo voy a desear vivir eso. Y como efecto, él, más bien, más que como efecto, lo que se va a notar es que ya nadie tiene que decirme, conoce a Dios, porque yo ya lo conozco. Ya está cerca de mí. Y dice Dios como promesa, y no me acordaré más de sus pecados. No dice no pecarán, pero yo no me acordaré más. ¿Cómo? ¿Se olvidará? No, Dios no olvida, Él no tiene fallas de memoria. Decide no traer a la memoria. Entonces Jesús está diciendo, coman esto, beban esto, porque este es el nuevo pacto. Un nuevo pacto que no va a ser una imposición de fuera que los va a llevar al fracaso, sino algo que Dios va a hacer desde adentro para llevarlos de gloria en gloria, para que haya un fruto genuino y que Dios no se acordará más de los pecados. Ahora,
A lo mejor tú dices, bueno, pero Iber, ahí leímos que este es un pacto entre Dios e Israel. Acompáñame por favor al libro, a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, en el capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Lee en tu casa el capítulo 8 y el capítulo 9, por favor, pero déjame leer Hebreos 8, 6. Está hablando de la diferencia que hay entre el pacto anterior, el pacto que daba un sacerdocio levítico, al nuevo pacto que tiene que ver con un sacerdocio distinto en el que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Y dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es mejor labor sacerdotal la de Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec, distinto de la religión judaica que era según la orden levítica. Es mejor este ministerio, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Porque las promesas anteriores eran cumple la ley y vivirás. Pero estas promesas son mejores porque dice cree y vivirás. En el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 15. Hebreos 10:15, fíjate. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y va a citar lo que acabamos de leer. ¿Te acuerdas que leíamos algo para Israel y Judá? Pero ahora el escritor de esa carta toma esas promesas para la iglesia. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, de pecados y remisiones, no hay más ofrenda por el pecado. Regresa conmigo, por favor, a Mateo. Jesús está diciendo, come, bebe, como una orden. Eres su discípulo, come, bebe, porque este es el nuevo pacto. Si no haces esto, estás bajo el antiguo pacto, sujeto a la ley. Pero si haces esto, estás bajo un mejor pacto con mejores promesas. Regresa por favor a Mateo capítulo 26, versículo... Déjame leerlo desde el versículo 26 nuevamente. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y hace una promesa a futuro. Voy a volver a estar con ustedes y vamos a volver a celebrar. Lo que me llama la atención de todo esto es, ¿por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué instituyó la cena del Señor en este momento? Porque al final de cuentas, hasta ellos entendían que esto era un símbolo. O sea, ninguno de los discípulos pensaba, ok, este pan es su carne. Ay, perdóname, Jesús, te estoy rompiendo un pedazo de oreja. O no, ellos entendían que era un símbolo. El pan era un símbolo de su carne y la copa era un símbolo de su sangre. ¿Por qué era necesario instituir esto? O sea, ¿qué tan importante es un símbolo? Bueno, los símbolos en sí mismos no son importantes, pero sí es importante lo que representa ese símbolo. Déjame decirlo de nuevo. El símbolo en sí no es importante,
pero sí es importante lo que representa ese símbolo. Si yo agarro una bandera de México y la quemo, estoy quemando tela. Sí, en realidad es tela, pero lo que representa sí es importante. No sé si me explico. Cuando celebramos la cena del Señor, lo importante no es el pan y el vino, sino lo que representa eso. Y la cena del Señor representa distintas cosas que son muy importantes. Apunté algunas que creo que es importante que las viéramos. ¿Por qué es importante esto? Número 1, en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Pablo nos explica algo. Dice 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 10:14, 1 Corintios 10:14. Huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Lo que Pablo está diciendo es que al participar todos del mismo pan, somos uno. La cena del Señor trae unidad a la iglesia. En la iglesia hay bautistas, presbiterianos, pentecostales, carismáticos, no denominacionales. Es decir, y hay dentro de cada una de estas, hay subdivisiones y hay semillas de mostaza y hay semillas de mostaza, hay familias, semillas, hay todo tipo de cristianos, por decirlo así, pero todos participamos de esto. El participar de la cena del Señor nos une con millones de personas alrededor del mundo y en toda la historia que consideran esto como algo que representa algo invaluable, un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Podemos tener diferencias de estilo, diferencias en la forma de hacer alabanza, diferencias en la ropa, diferencias en el idioma. Algunos hablan inglés, español, ruso, distintos tipos de español. Algunos hablaban hebreo y griego y farsi y todo tipo de idiomas, pero todos confluimos en un mismo punto. Hay un nuevo pacto por el medio del cual tenemos acceso a Dios. Hay una unidad, somos partes de un mismo cuerpo. Además de eso, el participar, el comer y el tomar, nos recuerda algo que es necesario. ¿Qué cosa? Acompáñame por favor a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, Evangelio de Juan. Creo que Jesús mismo lo explica acá. Porque, como te decía, si bien es un símbolo, comer y tomar es un simbolismo, ¿no? Representa algo importante. Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo, Juan 6, 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús está estableciendo unas metáforas que él va a usar. Yo soy el pan. El que a mí viene, equivalente a el que en mí cree, no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. O sea, yo como pan, si tú vienes, si tú crees, puedo saciarte. Yo. Y está estableciendo esta relación entre venir, creer, comer o tomar. Bríncate por favor al versículo 40, Juan 6, 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Una vez más, la vida eterna está ligada al creer en Él. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Todo aquel que viene a Él tiene vida eterna. Bríncate al versículo 47, por favor. Versículo 47, y ahora vamos a leer un poquito más. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, Jesús está diciendo, creer en mí es como comer de mí. Y pone un ejemplo. Los que comieron el maná, pan del cielo, muy bueno, pero murieron. Yo soy el verdadero pan del cielo, el que come de mí. Comer / creer / venir. Está asociando todo esto en un mismo concepto. Necesitas creer, comer, venir a mí. Y bríncate al versículo 63, por favor. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, no estoy hablando de comer físicamente, dice Jesús. No estoy hablando de que hay algo que tiene que entrar a tu organismo físicamente, porque la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿A qué se refiere Jesús? Cuando tú comes algo, se integra a tu cuerpo. Se hace parte de ti, se convierte en sangre, se convierte en las proteínas, en músculo, en grasa, se hace parte de ti. Creer en Jesús no es creer en su existencia como algo externo. Implica que Él mismo es parte de ti. Por eso su ley está en tu mente y en tu corazón, porque Él está en ti. Él mismo, el verbo, está en ti, es parte de tus células, es parte de tu sangre, es parte de tus pensamientos. Sí hay una lucha en mi carne contra mi espíritu, pero está en mí. Cuando dice coman y beban, está diciendo crean realmente. No crean externa, sino internamente. Cristo tiene que estar dentro de nosotros. Es necesario que esa fe sea genuina. Come, bebe. Es Jesús diciendo, cree, cree. Además, no solamente la cena nos recuerda la unidad, no solamente la cena nos recuerda que es necesario creer genuinamente, hacerlo parte de nosotros y examinarnos, ¿estoy creyendo en verdad? ¿O se ha convertido en una religión y es un ritual? ¿Estoy creyendo día con día, comiendo de Él, haciéndolo parte de mí, haciéndolo de mi misma vida? Sino que además nos recuerda este nuevo pacto, que cuando fracasamos tenemos un pacto en el que Jesús dijo, no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué? Porque han creído en mí, porque yo estoy dentro de ellos, estoy en su mente y en su corazón. Además de eso, hay algo súper importante. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 26. Después de que Pablo recuerda las cosas que Jesús dijo y enseñó acerca de la cena del Señor, dice en 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Celebrar la cena del Señor es anunciar que Él murió por nosotros. Lo anunciamos y lo proclamamos, pero también anunciamos y proclamamos que esperamos su regreso, que estamos seguros de que Él va a volver por su iglesia. Así como vino la primera vez, vendrá una segunda vez por su iglesia para llevarnos con Él.
¿Por qué es importante la cena del Señor? Porque nos recuerda la unidad como creyentes en el cuerpo de Cristo. Nos recuerda la necesidad de creer genuinamente, de comer y beber de Él, hacerlo parte de nuestra vida, no un sticker que ponemos a nuestra camiseta, sino algo que está dentro de nosotros. Nos recuerda que hay un costo, su sangre, pero también hay un pacto nuevo, un perdón que nos libera de la culpa, porque Él mismo dice, no me acordaré más de sus pecados. Es un nuevo pacto interno, no externo, y porque proclama al mundo y nos recuerda a nosotros mismos que Él murió, pero que Él va a regresar. Y estamos esperando su regreso. 2000 años esperando su regreso, sabiendo y creyendo que va a ser su regreso más real que el suelo que tú y yo estamos pisando. Todo en este mundo es frágil, menos sus promesas. Él va a volver por ti y por mí. Así que el día de hoy estamos en casa, pero qué importante recordar que no estamos aislados. Somos parte de una comunidad de creyentes en el mundo entero y en toda la historia. Una comunidad de creyentes que tienen una sola cosa en común. Han sido salvados por la sangre derramada del Cordero en la cruz del Calvario. Cuando te sientas solo, triste o temeroso de lo que va a venir, podemos recordar que Jesús tiene el control. Déjame terminar con un pasaje en Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 18. Después de la porción que leímos hace un momento, Hebreos 10, 18 dice: donde hay remisión de pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. No tenemos que sacrificarnos para ser perdonados, no tenemos que hacer nada para ser perdonados. Ya se hizo la ofrenda, ya se hizo el sacrificio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Lo que dice el escritor de esta carta es que ya que hay remisión, ya que recordando la cena recordamos el costo, el nuevo pacto, entonces recordemos que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Por la sangre de Cristo tenemos esta libertad. Verso 21. Y además no solo tenemos esa libertad, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, tenemos a alguien que intercede por nosotros en la casa de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Yo sé que podríamos hacer una prédica entera de eso, pero básicamente, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confiando en quién es Él, reconociendo quién eres tú. No necesitas fingir, hay un nuevo pacto que te arropa. Acércate así como estás, purificado por su sangre en tu conciencia. Número 2, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantente firme en la esperanza. El mundo se puede derrumbar, nuestra esperanza no. ¿Por qué? Porque el que lo prometió es fiel. Busca sus promesas, son firmes. Él es fiel. Número 3, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Cómo podemos cumplir esto? Bueno, el día de hoy no podemos congregarnos físicamente, pero ¿te has dado cuenta? A través de WhatsApp, ¿cuántos nos hemos congregado a orar? A través de Zoom o distintas aplicaciones, a través de estas enseñanzas en línea. Cada familia está congregada. Esta semana leí que alguien decía, lo que ha pasado es que ya no nos reunimos ante la Biblia, en la iglesia, pero nos congregamos en miles de altares en casa. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sabes qué? Podemos todavía exhortarnos al amor y a las buenas obras.
podemos congregarnos y animarnos unos a otros. El día se acerca, el día en que esto pase y todo vuelva a ser normal y cotidiano, y corramos el riesgo de olvidar lo que ha sucedido. Viene el día en que tal vez alguno de nosotros va a partir con el Señor. Viene el día en el que Cristo va a venir por su iglesia. ¿Qué hacemos mientras tanto? Recordemos lo que Él ha hecho. Creamos genuinamente. Recordemos que hay un nuevo pacto que nos guarda y nos abriga. Recordemos que Dios quiere hacer algo interno y exhortémonos unos a otros a las buenas obras. Vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos en ti la certeza de que lo que tú has prometido, tú llevarás a cabo. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo pacto y porque podemos con algo tan sencillo como con un poco de pan y un poco de jugo de uva, podemos recordar tu obra y recordar la esperanza que tú vendrás por nosotros. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno. Nos sujetamos a ti, sujetamos en tus manos nuestra vida y te rogamos que tú no nos sueltes, porque así lo has prometido. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.